Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, Palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. De poder compartir hoy con ustedes un programa más. Damos gracias al Señor porque Él nos permite un día más, un programa más, un diálogo más, y estamos casi en la recta final de nuestra serie El Estado de la Gran Comisión. Junto a mi compañero Eddie Amílcar Osorio, y vamos a abordar el tema La Gran Comisión en América Latina. Hermano Eddie, ¿cómo estamos? Así es, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Y pues como ya usted lo decía, pues para un diálogo más, listo, acá esperando que sea de bendición, ¿verdad? Creo que va a ser de bendición porque ya es un poco de nuestro contexto, ¿no? Es América Latina lo que hoy vamos a analizar un poco, el estado de la Gran Comisión en América Latina, por supuesto de la mano de los datos del Pacto de Lausana, del movimiento de Lausana, en su informe que se llama el informe El Estado de la Gran Comisión. Así que bienvenidos todos, este es el episodio 177 de Diálogo de Fe y Salvación, en donde estaremos hablando de un poco más sobre la iglesia y la evangelización mundial bajo el tema de el Estado de la Gran Comisión en América Latina. ¿Cuál ha sido el transcurrir y cuál ha sido el caminar, pastor, de la misión en Latinoamérica? Afirmativo. Existen diversas formas de pensar. Existen críticas al respecto, existen palabras positivas al respecto y tantas cosas, pero creo que vamos a tratar la manera de hacer, pastor, una conexión entre el informe y nuestra realidad. Obviamente, exacto, una realidad la cual tiene que ver pues, con el quehacer nuestro acá en el oriente del país de Guatemala. Hablemos también de un poco, ¿verdad? De lo que sucede, por ejemplo, en la región, lo que sucede en el país, y eso pues nos va a dar hasta cierto punto una conclusión, ¿verdad? En donde al final podamos tener una aplicación práctica hacia nosotros. Sí, yo creo que, bueno, la verdad es que gracias a Dios por los datos, hermano Carlitos. Ya, eso tal vez es algo, pues, secundario, ¿verdad? Después de la Biblia, después de la Escritura. No lo vamos a poner en primer lugar en ningún momento. Pero la verdad es que tener datos que hace unos años no podían tenerse por la inexistencia de los mismos, ¿verdad? O sea, no había cómo recabar posiblemente estos datos. Quizás se han manejado cifras, ¿verdad? Usted en base a proyecciones y números así. Pero lo que hoy tenemos con el Estado de la Gran Comisión son datos bastante que la verdad es que el margen de error es muy pequeño. Sí. Ya, porque siempre hay un margen de error en todo proceso estadístico, ¿verdad usted? Pero gracias a Dios porque hoy disponemos de datos para ser más estratégicos, para ser más concretos, más certeros, para apuntar mejor como iglesia, para saber en dónde invertir nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestras energías, posiblemente datos que la generación pasada no tuvo, ¿ya? Y a pesar de eso, pues hicieron la labor que les correspondía, ¿verdad usted? Pero ahora nos toca a nosotros ya con la data en la mano, ya con los datos en la mano. Entonces yo creo que esta oportunidad que nos da el Señor de poder ver estos datos, tenerlos a la mano, es una oportunidad también para lo que decía, ¿no? Para ser más certeros, más estratégicos hacia dónde y cómo y cuándo a actuar en la Gran Comisión, ¿verdad? Exactamente, yo creo que es clave esa parte, Eddie, observar, ver cómo estamos. Siempre es importante hacer esas preguntas existenciales hacia nosotros. Exacto. ¿Cómo estamos caminando en el Señor? La Biblia está para eso,
para constantemente redarguirnos, para constantemente hacernos ver la verdad. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza, pues obviamente tendemos a esos sesgos. Correcto. Ahora, antes de comenzar, pastor, quisiera hacer un saludo especial a todos los hermanos que nos ven por las diferentes plataformas, Eddie, de igual forma también por Amigos TV. Sí, Muchas que nos gracias. ven ahí, gracias por estar en las diferentes empresas de cable y asimismo por las diferentes radios también, Eddie, que nos colaboran con transmitir el mensaje. Un saludo especial a usted y esperamos en Dios pues tener un buen tiempo hoy. También ahí a los que ya están conectados en la página de Facebook, pastor, un saludo a Así Chechita es. Orellana Bracamonte. Saludos, Checha. Gracias por estar ahí pendiente del programa y otras personas más que están ya agregándose, pastor. Muy bien. Hablemos un poco, pastor, y comencemos planteando algunas lagunas de la Gran Comisión. Exacto. Tal vez solo iba a agregar algo, pastor, antes de que este informe precisamente es un informe bastante amplio y hay informes sobre cada región del mundo. Ya sobre cómo está el estado, valga la redundancia, de la Gran Comisión en cada región del mundo. Entonces, por ejemplo, hay informe regional sobre el Caribe, por ejemplo, sobre Asia del Este, sobre África de habla inglesa, de habla portuguesa y de habla española. Porque en África hay bastantes grupos que hablan esas lenguas. Informes sobre Eurasia, sobre Europa, sobre África francófona, sobre Latinoamérica, sobre Oriente Próximo y África del Norte, ya sobre América del Norte, sobre Oceanía, Asia del Sur, Sudeste Asiático y así, o sea, lo que nosotros vamos a ver es la parte que nos corresponde en este sentido como América Latina, ¿verdad? Y ver un poco cómo está el estado de la Gran Comisión entre nosotros. Y lo que usted decía, yo pienso que es un gran punto para comenzar. Cómo la Iglesia de América Latina comprende la Gran Comisión. ¿La entendemos? ¿No la entendemos? Y pues ese es nuestro punto de partida hoy. Y aquí hay un dato, pastor, que es revelador, y necesitamos decirlo. Yo estuve leyendo un poquito también acerca de los informes, y hay un denominador común, si usted se da cuenta. Tal vez no es una regla general, pero sí es algo que se observa ahí. Las confesiones tradicionales, pastor, están perdiendo fuerza. Sí. Ahora, ¿por qué? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Pueden surgir un sinfín de opiniones al respecto, ¿verdad? Pero creo, pastor, que a las confesiones tradicionales nos está costando la transición entre la vejez y la juventud. Sí, definitivamente. Nos está costando la transición. Yo creo que eso tenemos que tomarlo muy, pero muy en cuenta, y creo que es uno de los puntos que vamos a estar hablando dentro de las lagunas, pero en términos generales, fíjese que es un dato, vemos en la región de África, pastor, en la región asiática también, vemos un despertar de iglesias independientes, pastor, que Sí. con el deseo ardiente de su corazón de ser discípulos de Jesús, están iniciando movimientos de desarrollo de discípulos. Así es, de formación de discípulos y de Exacto. plantación de iglesias. Exacto. Entonces, yo creo que estamos tan sumergidos en aparatos administrativos que perdemos de vista la esencia y la simpleza de la Iglesia de Cristo. Sí, la verdad es que en estos días precisamente hablábamos un poco con unos hermanos del Instituto Bíblico sobre el tema, por ejemplo, de los modelos de liderazgo, ¿no? Los modelos de gobierno, perdón. Y como hay distintos modelos de gobierno, ¿verdad? Ustedes, algunos que no compartimos, pero los respetamos. Claro. Ya, el gobierno de nosotros es congregacionalista, ¿verdad? En donde, pues, la máxima autoridad en términos humanos, pues, es la congregación, ¿no? Pero precisamente hay muchos análisis, como usted ya lo decía, desde diferentes ángulos, por diferentes tipos de personas, conocedores de los diferentes modelos. Y uno de los análisis quizás más crítico y más para analizar, ¿verdad usted? Es que la iglesia se mueve hacia modelos de liderazgo postdenominacionalistas. Esa es la palabra tal vez un poco técnica y un poco larga, ¿verdad? Es un buen tema de análisis. Exacto, que la iglesia constantemente hoy se mueve hacia modelos que estén centrados más en la gente, ya más en el servicio, ya en un liderazgo de servicio. ¿Por qué? Porque el liderazgo de poder y de fuerza
Es un liderazgo ¿De dominio? de dominio, ajá, de sometimiento. Es un liderazgo que está quedando atrás. ¿Ya? Hay un dato interesante que quisiera aportarle, ya que usted mencionó esa frase. Dentro de los análisis sobre y estudios más cercanos, ¿verdad? Usted más nuevos, si queremos decirlo así, acerca del desarrollo del liderazgo, pastor, se observa, por ejemplo, que la generación millennial no está por la labor de someterse a un liderazgo de poder y dominio. Correcto. Sino un liderazgo de servicio. De servicio. O sea, ellos, según análisis... Relaciones auténticas es lo que buscan. Las relaciones auténticas, una persona, por ejemplo, que sea vulnerable a la par de ellos, juntamente con ellos, que sirva con ellos, y no tanto una persona que sea el que mande, que gobierne, Exacto. que diga qué es lo que debo y no debo hacer. Sí. Entonces yo creo que eso es importante entenderlo. Sí, precisamente el análisis va por ahí, hermano Carlitos, de cómo la iglesia tiene que ser sabia para saber leer los momentos. Sí. Y yo no digo que nos despeguemos de la Biblia. Al contrario, el liderazgo de servicio y el liderazgo de servir a la gente es un liderazgo totalmente bíblico. Y si en algún momento nos despegamos de ahí, pues fue nuestro error como iglesia y como hermanos, ¿verdad? Pero lo cierto es que las tendencias apuntan hacia un liderazgo cada vez más postdenominacionalista, menos estructural, menos jerárquico, ya menos de poder, menos de dominación, menos de sometimiento, más servicio. Ahora, pastor, entendemos que en la época del Nuevo Testamento, el primer siglo de la iglesia, obviamente se encuentra establecido, ¿verdad usted? Esa, no sé si llamarle jerarquía, pero esa estructura apostólica, ese fundamento apostólico en donde el Señor estableció la iglesia a partir de los apóstoles. Exacto. Y esa expansión, los fundamentos de la fe, los fundamentos doctrinales, ¿verdad? Estuvieron con Jesús, aprendieron con Jesús y pues de alguna forma esa jerarquía está. Pero en el transcurrir del tiempo y en el proceso de formación de discípulos se observa una iglesia más íntegra. Exacto. En donde participaban todos. Sí. En donde servían todos. Sí. En donde Pablo se consideraba un servidor de la gente. Correcto. Y no como alguien quien se sirve de la gente. Y que tenía las credenciales para hacerlo. Dicho por él mismo, dicho por Pedro también en una de sus cartas, que por cierto Pedro hace un énfasis, ¿verdad? Exacto. En el no obtener señorío sobre la gente. No como teniendo señorío. Pero pastor, hoy en día se observa en mucho denominacionalismo, se observa esa ansia por señorío, por poder, por decirle a la gente qué debe y qué no debe hacer. Control. Un control, por ejemplo. Y es que la verdad es que si nos vamos al espíritu humano, carnal, control es bonito. O sea, controlar es bonito. O sea, que usted hasta cierto punto, ¿no? Tener el control de las cosas. Ya, y como empresarialmente eso es lo que se ha venido o lo que se matiza cada vez más, ¿no? Usted tener el control. Pero aún el liderazgo empresarial, como lo hemos hablado muchas veces aquí, ¿verdad? Aún el liderazgo empresarial está girando hacia otro lado, hacia un liderazgo de servicio. Es interesante, pastor. En el 2021 se publicó un libro, no, pero le miento, 2023. Es un libro muy reciente en Estados Unidos, Norteamérica. Analizando los liderazgos, pastor, y a la conclusión que se llega es, escuche usted, los grandes CEOs y las grandes compañías están emigrando, le voy a decir así, hacia modelos con más acercamiento a los puntos bíblicos. Correcto. Más a un liderazgo, a un líder de servicio, que a un jefe, que a un comandante en jefe. Exacto. Viéndolo en términos militares, ¿verdad usted? Entonces, ¿por qué? Porque las nuevas generaciones están viéndolo de esa forma. Así es. Entonces, yo creo que eso es clave, pastor. Y ahora aquí viene algo. Bueno, ¿y qué debe predominar? ¿Lo que las nuevas generaciones sientan o lo que el texto bíblico expone? Bueno, lo que el texto bíblico expone. El problema es que nosotros damos por sentado que la forma en que hacemos las cosas es son la bíblicas. Sí. Es que este es el problema.
dogmatismo puro. ¿Ah? Exacto, pero necesitamos entender que en el Nuevo Testamento, pastor, ¿qué explicó el Señor? Sí. El Señor explicó Hay algo que quiera ser grande en su reino, es el que lava más pies. Por Y ejemplo. precisamente eso iba a decir, que la estructura que usted mencionaba del fundamento de los apóstoles es en cuanto a fundamento, no tanto en cuanto a estructura de gobierno de la iglesia, ¿verdad usted? Ya, porque lo que nosotros vemos, a mí me llama la atención y es una pregunta que no sé si alguno de nuestros oyentes se la ha hecho, pero a mí me llama la atención que Jesús no dejara una estructura establecida para su iglesia. O sea, el Señor dijo, vayan y hagan discípulos, y no dijo, miren muchachos, Pedro los va a dirigir, por ejemplo, que ya en el libro de los Hechos nosotros vemos a ciertos discípulos sobresalientes. Bueno, desde los evangelios vemos que Pedro es uno de los más atrevidos, ¿no? Y hay un círculo íntimo de Jesús de los tres, ¿verdad? Los tres discípulos. Pero la verdad es que cuando cuando alguno de ellos quiere ir y preguntar, por ejemplo, Señor, y si cuando vengas en tu reino, uno a tu izquierda y uno a tu derecha, ¿va? Y bueno, eso no es mío daros. O sea, eso en varios ejemplos que Jesús pone de liderazgo no habla de jerarquía, habla de servicio. Cuando lava los pies de los discípulos habla de servicio. Ya, entonces los reyes, dicen otra oportunidad más, se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no tiene que ser así. O sea que Jesús, pudiendo haber dejado una estructura saludable, le voy a decir así, porque eran los 12, el fundamento de los apóstoles, no lo dejó. No lo dejó. Ya en el proceso, pues vemos que la iglesia, conforme creció, pues fue necesario buscar ciertas estructuras. Hechos 6, ¿no? Claro. Los diáconos, por ejemplo, y ahí otro tipo de organizaciones. Pero aquí viene un punto importante, por cierto, palabra fresca, pastor. Usted acaba de dar palabra fresca ahorita. Sí, ese dato, fíjese que me gusta. No lo había observado desde ese punto de vista, y tiene razón usted. El Señor Jesucristo no dejó establecida una jerarquía entre ellos. Exacto. Pero ahora aquí un punto importante. Usted mencionó algo que es clave también. Observemos, por ejemplo, capítulos más adelante donde el Señor establece, entre ellos les es necesario colocar diáconos. El problema es que mire, es que donde aparece primeramente la palabra diácono. Hechos 6. Bueno, ¿qué iban a hacer estos tipos? Ese es el punto. Estos tipos iban a servir la mesa, las viudas. ¿Y qué más? Mire, es que ellos no iban a ser los mandamás. Exacto. Y que mire, eso, y es bien curioso, es bien... La Biblia tiene la ruta, hermano Carlitos, pero nosotros nos perdemos, porque, por ejemplo, yo más adelante veo a Esteban entregando su vida, y Esteban es uno de los diáconos. Claro. Varón lleno del Espíritu, dice en Hechos 6, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo tiene que ser el diácono? Hablando. Ese es otro tema, ¿va? Mire el discurso de Esteban. No, hombre, hermano. Un estudio bíblico cronológico desde el comienzo hasta los días del Nuevo Testamento, ¿verdad usted? Bueno, y dejemos eso. Y al final... Perdónalos porque no saben exacto. El carácter. Pero llama la atención eso, que después esos diáconos que usted ve que fueron elegidos para servir a las mesas, pues hay uno que está dispuesto a entregar su vida por Jesús y le entrega y perdona a quienes lo capturaron, ¿verdad? Y quienes lo apedrearon. Señor, no les tomes en cuenta esto, ¿verdad? Pero luego más adelante usted también ve a Felipe haciendo discípulos, predicando en Samaria, obedeciendo al Espíritu Santo cuando atendió al etíope, por ejemplo. Pero perdóneme. Traigamos algo a la mesa que usted mencionó ahorita. Pongámonos los zapatos de una jovencita de 15 o 16 años que hoy en día está por los pasillos de la iglesia y dice, ahí viene el diácono. ¿Qué hay en la mente de la juventud hoy cuando dice ahí viene el diácono? Sí, ese es un buen punto. Hablemos. Yo creo que... Pensemos en qué viene a la mente esta joven. Una de las cosas y que hablábamos hace poco, porque estamos estudiando un poco sobre el liderazgo de la iglesia en el Instituto Bíblico, hablábamos de esto precisamente, ¿verdad? Relacionado con esto. De que lo que se tiene en mente hoy cuando se menciona diácono, generalmente, no digo que aplique en todos los casos, claro, pero generalmente es un señor enojado, que pone orden, que es el que tiene la llave del templo, por ejemplo, y el que pone orden y el que manda callar al que esté hablando o al que se esté riendo. Generalmente es alguien que cele el orden, ¿verdad usted?
el celo del Señor, dice, ¿verdad? Pero ¿cuál es el patrón bíblico o cuál es el modelo bíblico que plantea, por ejemplo, Pablo a Tito y a Timoteo, ¿verdad? Usted, en donde se dan los requisitos de los obispos y los diáconos. Y la verdad es que está a veces esa figura tradicional que nosotros vemos o tenemos en la mente de diáconos está lejos del modelo bíblico. Es que eso es lo que voy yo. Ya, porque en el modelo bíblico hay una sola cosa, hablábamos eso, que hay una sola cosa que no se repite entre los requisitos para diácono y obispo, ¿va? Que obispo es el anciano, el pastor, apto ¿verdad? Para enseñar. Apto para enseñar. Es el único. De ahí, marido de una sola mujer, hijos en toda sujeción. Todo eso también se aplica al diácono. Sí. Entonces, el diácono es alguien maduro, es alguien que domina la palabra. Sí, pero alguien lleno del Espíritu. Y estoy de acuerdo con usted, pero que volvamos a la patoja. Volvamos al patojo. Es que hoy tengo lío. Ajá. Mire, pues, ese carácter apacible. Sí. Ahí viene el diácono. Él es un hermano con el que yo bien pudiera acercarme a pedir un consejo. Sí. Pero es alguien que le tengo miedo. Es cierto. Ese es el problema. Porque el tipo está velando por la sana doctrina de la iglesia. Sí. Pero no le habla a nadie. Sí. O sea, necesitamos que usted, pastor que nos escucha, líder, ¿qué tipo de diáconos estamos eligiendo en las iglesias? Ya. O sea, algunas iglesias, por ejemplo, eligen diáconos por antigüedad. Es que el hermano tiene tantos años de estar acá. O es el que da más. El que da más, el que ofrenda más, el que diezma más, cosas así. Como dijo aquel chiste, ¿verdad? Entonces, díganle que se quite el sombrero, hijo. No, pero es el que da el dinero, padre. Que entre el caballo también, ¿no? Sí. Suele pasar. Sí. O porque es una persona que tiene una buena dialéctica, o porque es una persona, no sé, influyente probablemente, pastor, en la comunidad. Sí. No necesariamente. Entonces, y precisamente el énfasis bíblico sobre el diácono es sobre la madurez, sobre la unción del Espíritu que tiene que tener, ¿verdad usted? Mire, es que me choca ver a Esteban. Sí. Esteban es un modelo. Ver a Felipe. Sí. Entonces, en el Nuevo Testamento no vemos un liderazgo enseñoreándose de la gente. No. ¿Y por qué estamos hablando de esto, querida familia? Porque dentro del análisis de la misión en América Latina tenemos diversas lagunas. Y una de las primeras tiene que ver con un desarrollo de liderazgo saludable, basado probablemente en nuestra tradición evangélica y no meramente en la tradición bíblica. Exacto. Y ese es el principal problema. Y la primera laguna precisamente es eso, discipulado y formación de liderazgo saludable. Es clave. La iglesia como que a veces no ha terminado de entender en qué consiste el discipulado como tal y en qué consiste desarrollar un liderazgo saludable. ¿Qué es lo que tiene que ver con esto? Hay algo bien importante, pastor. Yo estaba leyendo un poco al respecto sobre este tema. Cuando hablamos de desarrollo de liderazgo, literalmente hay que entender la frase, valga la redundancia, literal. Desarrollo. O sea, existe un proceso para preparar liderazgo. Debería de existir un proceso para preparar liderazgo intencionalmente. Exacto. O sea, no es porque no es solo no es fidelidad a los cultos. No, tampoco. No, es que no. Ajá. Puede existir gente muy fiel a los cultos porque no tenga tacto para tratar con la gente. Exacto. Entonces, yo pienso que esa parte, cada iglesia, diría yo, en su contexto local, ¿verdad usted? Es responsable, ¿no? De diseñar una ruta de formación para un liderazgo saludable. ¿Ya? Porque si algo va a marcar el camino de la iglesia, sabemos que la iglesia es dirigida por el Señor, pero también el liderazgo juega un rol fundamental. ¿Ya? Claro. Entonces el liderazgo puede guiar aún por el camino equivocado a la iglesia. Por lo tanto, pastor, en este primer punto y de algunas de las lagunas en la Gran Comisión en América Latina es el proceso de formación de discípulos. Yo creo que hemos hablado mucho acerca del proceso de formación de discípulos y ahora estamos mencionando también la formación de un liderazgo saludable. Así es. La iglesia necesita, escúchenos usted, pastor, hermano, líder que nos escucha, replanteen el quehacer de la iglesia. Exacto. Mire que necesitamos. Sí, revisar los números lo evidencian. Exacto. ¿Sí? Revisar los roles de los líderes, por ejemplo. Revisar de qué forma estamos haciendo iglesia. Exacto. ¿Será que no estamos copiando el mismo modelo de 1970?
de 1960. ¿Será que estamos siguiendo una tradición de hombres, por ejemplo, en cuanto a liderazgo y no lo que dice el texto bíblico? Exacto. Es probable que estemos siguiendo la idea de alguien que hace 50 años se le ocurrió hacerlo. Exacto. Y hemos visto casos nosotros, pastor, específicamente, que por ética, pues obviamente no podemos mencionar nombres, ¿verdad? Pero de gente que en algún momento se le roncó la gana de decir, no, es que esto yo creo que no es. Y hasta el día de hoy lo siguen. Y uno pregunta, bueno, muchachos, ¿pero ¿y por qué no lo hacen? Pues es que como un hermano digo, y tenía la razón. No, pero como, vamos, entonces no lo hagan. ¿Qué va a tener prioridad? O sea, ¿qué va a tener más autoridad? ¿La palabra de un hombre X o la palabra de Dios? Es importante entenderlo, ¿no, pastor? Exacto. Bien, entonces, procesos de discipulado sano. ¿Hay en nuestra iglesia? Y proceso de desarrollo de liderazgo. Así es. Pastor, pero hay un tercer punto muy interesante también, que creo que es clave entenderlo. La unidad y cooperación entre iglesias cristianas. Así es. La unidad y cooperación entre iglesias e instituciones. Exacto. Instituciones, por ejemplo, hablemos de... Instituciones para eclesiásticas. El canal, por ejemplo, es una institución. La radio, por ejemplo, es una institución. Exacto. Hablemos de ONGs, ¿verdad? Que se dedican también al desarrollo o el desarrollo de la misión del Señor. Así es. Tantas cosas. Entonces, yo creo, pastor, usted mencionó algo interesante antes de iniciar la clase, perdón, el programa. Usted mencionaba algo y decía... Hacemos muchos esfuerzos bíblicos por defender aspectos doctrinales que son aspectos doctrinales que nos identifican como denominación, por ejemplo, pero perdemos de vista algo que es fundamental y dicho por el Señor Jesucristo que fue fundamental y clave, pastor, que tiene que ver que seamos solícitos en guardar la unidad. Exacto. Fíjese que hay algo, y quiero leerlo textualmente, esto que estamos hablando. Alcanzar el estándar bíblico de la unidad, cristiana siempre así sigue siendo un desafío importante para el cumplimiento de la Gran Comisión en América Latina. La falta de diálogo, la falta de cooperación puede dar lugar a la competencia y, escuche bien, a la duplicación de esfuerzos. O sea, iglesias trabajando en el mismo lugar, fuertes, pero no se hablan. Bueno. No se platican. O sea, están edificando el reino de Dios, pero pues cae quien por su lado. Vos con tus doctrinas, yo con las mías. Por ejemplo, es necesario que cultivemos entonces una comprensión comunitaria de la fe a través del diálogo y del amor. Por un lado, se identificarán algunas acciones oportunas para trabajar en la unidad y la cooperación, tales como, por ejemplo, producir materiales que muestren cómo prestarnos ayuda mutuamente en la Gran Comisión. Y de esta forma fortalecer la formación de redes en Latinoamérica y promover alianzas estratégicas entre las iglesias locales, las agencias misioneras y otras instituciones cristianas, como las que mencionamos aquí hace un momento. Por el otro lado, se pusieron de relieve algunas otras áreas que posiblemente no tengamos tiempo de hablar, pero me llama la atención esa parte, lo que usted mencionaba y lo que hacíamos énfasis, ¿va? ¿Por qué velamos tanto por el estándar bíblico de nuestros distintivos doctrinales, por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo creo que todas las iglesias velamos porque nuestros distintivos doctrinales, valga la redundancia, se apeguen al texto bíblico, ¿ya? Pero hay un distintivo bíblico que no lo estamos peleando. Exacto. No estamos haciendo el énfasis necesario quizás. ¿Qué pasó con la unidad? ¿Qué pasó con sopórtense los unos a los otros? Esfuércense en guardarla o en mantener la unidad mediante el vínculo entre el Espíritu Santo, ¿no? A mí me llama la atención, pastor. Yo tuve la experiencia en el 2017, lo hemos contado aquí otras veces, de estar en Comibam, en Colombia. Y usted ahí va, pastor. Una multitud de liderazgos de todo el mundo. Pastor, ahí no hay denominación. Yo en algún momento pensé, fíjese, pastor, cuando cantábamos aquella multitud, por cierto, quien cantó esa vez fue Alex San Pedro, aquella canción que dice Sal. Sal, exacto. Tengo una iglesia que no ama. Bueno. Y vino a mi mente algo, esto es lo más parecido al cielo que he visto. Sí, pues. Todas las denominaciones ahí. Ahí habían africanos, brasileños,
argentinos, colombianos, chinos, guatemaltecos, español, guatemaltecos, pastor. Bautistas, pentecostales, Hombre, metodistas, mire, pastor, de todo. presbiterianos. Sí. Por cierto, un saludo especial si nos ve en algún momento, le llega este clip, hermano Germán Ramos, presidente de CONEM Guatemala. Y una de las grandes intenciones, por ejemplo, de hermano Germán, por cierto, que hermano Germán es presbiteriano. Sí, pues. Bueno, imagínense. Llevando la unidad de la iglesia hacia que Guatemala sea ya no un campo misionero, sino una fuerza misionera. Exacto. Porque le cuento que en Centroamérica, Guatemala tiene los peores números. Sí, pues. En cuanto a envío. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, pastor? Que necesitamos enfocarnos en la gran comisión y no en los debates teológicos secundarios. Exacto. Porque los debates teológicos secundarios estoy totalmente seguro que no los vamos a resolver. Llevan siglos en la mesa. Si no lo resolvieron aquellos 21 que se montaron a un barco a 45 días de ayuno en Inglaterra. En Inglaterra, viejo, lo va a resolver la gente llena de hamburguesas hoy en día. O sea, ¿me explico? Es cierto. Para ponerlo así en contexto. Y no es que la hamburguesa sea mala. Bueno, en exceso sí, pero lo que quiero decir yo que no es una actitud de búsqueda. Sí. Esta gente, ¿por qué? Porque así es el reino. Sí. Bueno, no sé si así es el reino, pero hoy en día, ¿verdad, pastor? Cuando me refiero a que no sé si así es el reino, es que el Señor dejó una verdad, sí, la verdad única, ¿verdad? Pero nosotros, pues como seres humanos, tenemos matices. Diferentes interpretaciones de algunas verdades secundarias. Y yo creo que va a seguir. Así es. Pero igual eso está sirviendo también. Sí. Está sirviendo para que crezca, para que esto siga avanzando. Yo creo que necesitamos enfocarnos, hombre. Así es. Mire, pastor, ya no vamos a resolver de que sí, que si no, que si esto, que lo otro. O sea, no lo vamos a resolver. Así es. Entonces enfoquémonos y dejemos que la gente libremente, pastor, vaya al texto bíblico y que tenga su experiencia de fe en el Espíritu Santo. Correcto. Entonces necesitamos volver a esa parte, la unidad Entonces, recordemos esto, haciendo una breve recapitulación de este momento, entender a la resistencia, hermano Carlitos, que cuando hablamos de estándar bíblico, no solo hablamos de alcanzar ese estándar bíblico en ciertos distintivos doctrinales de nuestra denominación o de nuestra iglesia. También hay un distintivo bíblico que aplica para todos nosotros, denominaciones, siempre y cuando no sean sectas, ¿verdad? Aplica el estándar bíblico de la unidad. Claro. Y si algo en América Latina se observa que no se ha alcanzado, es el diálogo entre nosotros. ¿Cierto usted? La colaboración entre nosotros es algo, en algunos sectores incluso es algo inexistente. Hay más competencia y duplicación de esfuerzos en vez de trabajar juntos en la edificación del reino en nuestras comunidades. Por cierto usted, disculpe que lo interrumpa ahí, Ajá. pero el punto de la unidad no está en la declaración de fe. Revise usted un alto porcentaje de la declaración de fe. Sí. No sé. Ahorita No se habla de eso, no se habla de la Es que unidad. siempre se habla de unidad de puertas para adentro. Sí, ¿Ya? pues. Pero no de puertas para afuera. El reino es la bautista. Nada más. Imagínese. Triste. Pero bueno, saludos a los hermanos que están conectados. Hermano Amílcar Castillo dice: saludos, hermanos, urge mover la iglesia, cumplir con su deber. Dice: saludos, hermano Amílcar Castillo, pastor. Saludos hasta la ciudad capital. Hermano Néstor Saúl Zuquino, Papaúl, cariñosamente. Dios le bendiga, hermano Saúl. Gracias por estar con nosotros. Hasta la cuarta calle. Así es. Allá por el sector de los Zucchini. Así es. Un saludo también a hermano Douglas Osorio, pastor. Gracias por estar con nosotros. Hermano Maynor Altán también. Hermano Maynor, Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Hermano Juan Alonso Mellado también. Muchas gracias, hermano Juanito, por estar con nosotros. Y por supuesto, nuestro hermano Randolfo Rodríguez. Saludos, hermano. Muchas gracias por estar con nosotros, hermano Randolfo. ¿Y tiene algún otro Pastor, usted por ahí? Yo no sé qué tengo mi en vivo aquí, como que no mucho. Saludos, hermano Philly Bustamante, dice que no come mucha hamburguesa. Bueno, está bien, hermano Philly. Saludos, hermano David Chacón también.
Saludos desde Ipala, dice, así que... Saludos, hermano. Saludos. Así que ánimo ahí, mis hermanos. Así que, dice hermano Philly que da miedo saludarnos. Dice. Un comentario aquí que suma a la discusión. Hermano Randolfo Rodríguez dice, como resultado de la madurez, necesitamos alianzas estratégicas entre denominaciones para obedecer la gran comisión entre los no alcanzados. Y con conocimiento de caso, lo dice el hermano, ¿no? Claro. Así que gracias por sumarse a la conversación de hoy, hermano Randolfo. Gracias por ese aporte, hermano. Y les animamos a todos a que puedan sumarse también con sus comentarios, preguntas sobre cómo su iglesia local está siendo parte de la gran comisión. Porque hoy estamos abordando nuestro contexto local de América Latina. Entonces, habiendo dicho esto, queremos... ¿La resistencia, pastor? Así es, queremos dejarles a ustedes con la resistencia que nos la presenta nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica analizamos el acontecer mundial. Y hoy nos vamos hacia una lamentable noticia que la semana pasada retumbó en varias partes del mundo. Una noticia la cual sucedió en la República Democrática del Congo. No sé por qué le dicen democrática, porque democrática es lo menos que tiene, pero lamentable lo que pasó en la República del Congo. Pues entendemos de que existe un contexto específico de guerra civil, de guerra interna. Pero es lamentable lo que un grupo de rebeldes en el Congo hizo, que dio muerte, decapitados, a 70 cristianos. 70 cristianos en una iglesia cristiana. Es triste lo que pasó. Y uno de los aspectos que quisiéramos dialogar aquí de la resistencia es, en primer lugar, tener una actitud de oración hacia la iglesia perseguida en aquel lugar. Pero otro aspecto que queremos ver también es que hoy en día las grandes élites, los grandes defensores de los derechos humanos, no dijeron nada al respecto. No dijeron nada. Usted no vio eso en las grandes cadenas. Usted no vio esas noticias. Usted no vio ese alarde por mucha gente. Yo creo que es importante detectar y leer y no dejar y perder de vista estas cosas que vienen a dañar en sí la humanidad, querida familia. Necesitamos alzar nuestra voz. Necesitamos estar presentes en este mundo, el cual cada vez y poco a poco va haciendo a un lado el cristianismo. Necesitamos entender que no está bien quitarle la vida a nadie, mucho menos de esta forma en estos lugares. Pero los grandes políticos, las personas influyentes, no dicen nada. Tenemos que tener cuidado con el sistema que nos impera. Una perspectiva política, desde una punta a la otra en cuanto a ideologías, siempre hay que observarlas y pasarlas por el espectro bíblico. Pero es triste lo que pasó en este lugar. Oramos por esta gente que está sufriendo de una manera terrible. En términos humanos, aunque entendemos que ellos gozan de la presencia del Señor ya. Pero es triste lo que se vive en estos lugares, querida familia. Y el ánimo de la resistencia hoy es a darnos cuenta de que cuando algo de esa manera pasa, no vemos los grandes pensamientos influyentes del mundo hoy en día diciendo algo al respecto. Es necesario que dialoguemos, es necesario que hablemos, que levantemos la voz y plantear que está mal y es errado que eso suceda hoy en el 2025. Es lamentable la situación que se vive en esta república. Es duro, pero oremos al Señor. Oremos al Señor y fortalezcamos mucho las relaciones en nuestros países. Qué triste es caer en ese bache. Qué triste es caer en esa guerra.
Y saben, la iglesia en Latinoamérica, si sigue en ese rumbo de decadencia, es muy probable que ese tipo de cosas en un futuro no muy lejano se puedan observar también entre nosotros. Pero no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermanos, estamos de vuelta aquí en Diálogo de Fe y Salvación, después ahí de la cápsula que nos presentaba nuestro hermano Carlitos. Triste, ¿no? Triste la realidad con nuestros hermanos africanos. ¿Usted no vio al director de la ONU decir algo? Exacto. Y la cosa es que estas masacres son cosa frecuente en varios países de África, ¿no? En muchos países de África y de Asia. Nigeria es otro país también. Exacto, ser de la fe de Jesús es una condena de muerte, literalmente. Y ahí es donde precisamente se revela la verdadera intención quizás o lo oscuro que hay detrás de tanta organización que vela. Mentirosa. Que dice que vela por los derechos humanos a nivel mundial, pero no hay ni siquiera un pronunciamiento, no hay ni siquiera un tipo de... No sé, pastor, quizás le voy a decir, no quiero restar importancia a otras cosas que han pasado, pero por menos se ha decretado luto en algunos casos, ¿ya? Sí. Pero estas cosas suelen ser frecuentes en países de África, de Asia, como hemos dicho, y yo creo que nos queda, pues, de nuestra parte orar mucho por nuestros hermanos. Hay un show político, pastor. Exacto. Está enfermo, Sí. Don Jorge está enfermo ahorita. En Roma. Ajá. Uf. Sí. No digo, claro que no estamos en contra ni al respecto, ¿no? De velar por la salud de un ser. Uh-huh. Perfecto. Pero nadie dijo nada por esto. Sí. Nadie dijo nada por esto. Esa es la triste situación. Nadie mencionó nada por esto, pastor. Y estoy seguro que ese problema se puede arreglar en un par de telefonazos. Sí. Pero no sé. A veces se piensa que estas élites, pastor, les gusta o les conviene que estemos divididos, peleados y que estemos en ese tipo de contexto, ¿no? Así es. Lamentable. Aunque sus fines son otros, ¿verdad? Bueno, pero vamos a la clase, pastor. Pero bien. Sigamos con el programa. Bueno, también, hermano, a Albeiro Ross dice: saludos, hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Noche, dice, bonito programa, Diálogo de Fe, dice. Muchas gracias, hermano, por la sintonía. Y entonces, hermano Carlitos, otra de las lagunas, estamos hablando de eso, de lagunas o de falta de comprensión en el desarrollo de la Gran Comisión, es trabajar con nuevas generaciones. Sí. Uf. Mire, definamos un poco lagunas. Usted dijo algo importante. Sí. ¿Sabe qué es una laguna? Por ejemplo, cuando usted está hablando con alguien, ¿verdad? Usted y se le va. Exacto. Tuvo un lapsus ahí usted. ¿De qué estaba hablando? Decimos, se me olvidó. Ajá. Bueno, a la iglesia se le olvida esto. Exacto. La Formación iglesia de discípulos, desarrollo de liderazgo, Así es. intencionalidad en cuanto a la unidad de la iglesia y unir la iglesia para alcanzar la misión del Señor. Y otro aspecto importante, la formación, pastor, la palabra es importante, formación de las nuevas generaciones. Así es. La iglesia no debe de discípulos. perder de vista a la nueva generación. Correcto. Y tiene que entender que el mensaje del evangelio hay que llevarlo a ellas, pastor. Así es. Tenemos que tener un trabajo específico con las nuevas generaciones. Correcto. No es posible que solo estemos intentando que las nuevas generaciones copien la fe
de alguien al vernos en determinado culto. No, Sí. necesitamos contextualizar con ellos. Y la Correcto. iglesia hoy en día, no digo que sea la regla porque existen iglesias que lo están haciendo, ¿verdad? Pero en un alto porcentaje, pastor, no se está atendiendo a las nuevas generaciones. Sí. Posiblemente es uno de los eslabones perdidos de la iglesia en muchos sectores. Y también hay que mencionar algo, que una buena parte de los países en Latinoamérica están ahorita en lo que se llama bono demográfico. Bono demográfico es cuando la mayoría de una población, de la población de un país, es en su mayoría juventud. Entonces, eso habla de migraciones, de éxodos de la iglesia para el mundo. ¿Ya? Entonces, como no se están atendiendo como deberían de ser, no se están formando como deberían de ser, entonces las nuevas generaciones parten. De hecho, el Grupo Barna maneja una estadística y también Lifeway de que la etapa en la que más jóvenes abandonan la iglesia es en la etapa universitaria. Es donde hacen su maleta, pues y ahí nos vemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos patojos terminan teniendo conflicto con diferentes instancias de la iglesia. Por ejemplo, a veces los patojos tienen dudas y sus dudas no son atendidas como, por ejemplo, ¿verdad? Hay una clásica. Por ejemplo, cuando un patojo empieza a cuestionar las ciertas doctrinas de la iglesia, ¿verdad usted? Al diablo tiene quizás, dice, ya, en vez de sentarnos con ellos y ofrecerles una explicación bíblica robusta, ¿verdad usted? Ya, o sea, con fundamento, pues. Sí. Ya, entonces no seguir en esa tendencia de crea y punto. Mire, crea y no pregunte, no cuestione. Aquí hay un punto importante que todos los pastores que hoy en día estamos, pastor, valga la redundancia, pastoreando, sirviendo, tenemos que entender. Uh-huh. Hay que entender desde una perspectiva sociológica el tipo de gente que tenemos en nuestras iglesias. Uh-huh. Recuerde que Guatemala es un país tercermundista, Uh-huh. subdesarrollado. Que el proceso de alfabetismo ha venido caminando, pero de forma muy lenta. Muy lenta. Sigue pero así. si retrocedemos a 30 años, un alto porcentaje de nuestra gente tenía poco o nulo alfabetismo. Exacto. Bueno. Y no estoy menospreciando esta parte, pero pastoreamos a esta gente. Exacto. Pero tenemos que tener cuidado con querer aplicar el mismo tipo, forma, método con patojos que hoy en día se les abrieron más puertas y hay más oportunidades y ya están infiltrados en un mundo lleno de información. Y altamente secularizado. No sé, por ejemplo, si nuestros hermanos allá por los 80s, por ejemplo, tenían ya el concepto de agnosticismo, por ejemplo, dentro de ellos. Uh-huh. ¿Qué es lo que es eso? Exacto. ¿Sí? O sea, un sinfín, ¿verdad?, de opiniones de científicos ateos, por ejemplo, que Uh-huh. quieren dar patadas de ahogado ahí con argumentos, pero que igual los lanzan, ¿no usted? Exacto. Y llegan a la mente los patojos. Entonces, hoy en día las nuevas generaciones, pastor, tienen más información. Correcto. Entonces tenemos que ir con la palabra Así a es. ellos específicamente, de una Uh-huh. forma específica y no de la misma forma que probablemente lo hicimos con hermanos que hoy en día son ya ancianos. Exacto. Ahora, hay algo interesante, hermano Carlitos, sobre esto. Y varias cosas que hablar. Primero, hay algo que se le llama brecha generacional. ¿Sí? Sí. ¿Qué es brecha generacional? Que cada vez hay menos diálogo entre las generaciones. Y eso usted no me dejará mentir que es algo que está pasando en la iglesia local. Claro. Muchas veces los jóvenes dicen que los más viejitos son anticuados y los hermanos más ancianos de la iglesia dicen que los jóvenes son demasiado liberales, que no Rebeldes. son maduros, que son rebeldes. Y es algo así. Ahora, ¿cuál es el reto de la iglesia? Y que esas dos generaciones dialoguen. Claro. La sabiduría de las canas, pero la fuerza de los jóvenes. O sea, y ese es el gran reto, ser una iglesia, en palabras quizás un poco técnicas, intergeneracional. Ahora le digo en algo. donde diferentes generaciones puedan encontrar una comunidad a la cual pertenecer, una familia. ¿Ya? Desde una perspectiva personal, yo lo interpreto de esa Uh-huh. forma. Esto es una opinión personal. Yo creo que quien debe llevar la batuta en este es el viejo. También comparto eso. ¿Por qué? Porque la Biblia da responsabilidad al anciano. Exacto. Y le dice, vosotros ancianas, en el caso de las mujeres, por ejemplo, Uh-huh. o sea, que ayuden a las más jóvenes. Exacto. ¿Por qué? Porque tenemos recorrido, mi hermano. Sí.
Porque las canas ya valen. Exacto. Las canas son importantes. Así es. Las canas no son vergüenza. Exacto. Más bien, en la Es cultura, honor. en la cultura judía, greco-romana, por ejemplo, pastor, ser viejo era algo especial. Ujú. ¿De cuándo acá se volvió malo ser viejo? No, en ningún momento. ¿Me entiende? Pero hay gente que no lo entiende así. Sí. Entonces, es clave. Quien debe tomar la batuta es el anciano de hacerse al joven Ujú. y de ir y de hablar y enseñar y aconsejar. Exacto. Ya pasó por un montón de experiencias, pastor. Exacto. Usted no me va a dejar mentir. Nosotros andamos comenzando la vida, treintañando quizás probablemente ya, ¿verdad? Ajá. Y este poquito quiero no. De lo que pasamos a los 18, 20 nos acordamos. Sí. ¿Ah? Estamos llamados. Imagínense aquellos que tienen más, Exacto. que pasaron por tantas, que vieron tantas cosas. Así es. Hombre, es que el Señor no se Tienen equivocó, tantas pastor. El Señor experiencias. dejó bien hecho todo, hombre. Exacto. Lo que pasa es que nosotros estamos, aquí hay un problema de orgullo Sí. y de falta de humildad, Ujú. de enseñar. Ujú. A veces queremos que los patojos tengan la misma madurez que nosotros. No la van a tener, hermano. Y, mire, pe, Son jóvenes, son adolescentes. ¿Y en qué momento, por ejemplo, entonces vamos a formar madurez, pues? ¿Cuándo alguien va a ser maduro si no comienza siendo inmaduro? Exacto. Si usted comienza a cortar gente, entonces Por eso es desarrollo, formación. esas O palabras sea, son- no eso es están tiempo. hechos ya. No, Ya no venden. Dios los ha puesto en las manos de la iglesia Claro. para que la iglesia pueda moldearlos. ¿Sabe usted? Y ese es un aspecto, mire, que yo llamo el posicionamiento para un avivamiento. Si la iglesia no está posicionada para atender nueva generación, no espera un avivamiento. Exacto. Ahora, mire, siguiendo en esta línea, por lo tanto, entonces es esencial darles más oportunidades a los jóvenes y acompañarlos en su madurez para que puedan asumir sus responsabilidades en el cumplimiento de la gran comisión. Ahora, póngale atención. No obstante, es necesario que esto se haga siempre considerando las fortalezas y las debilidades de la generación. Ya. Claro. O sea, Porque las hay. no pretendamos nosotros que un adolescente que ahorita tiene 16 años se comporte como usted cuando tenía 16 y ahora usted tiene 60. Sí. Porque usted es otra generación, otro tiempo. El patojo... Y mire, y perdón que lo interrumpa, Ajá. pastor, pero como dijo nuestro buen hermano, gran y sabio, que en paz descanse y en el Señor, nuestro hermano Chilo Díaz decía, Ajá. no hay viejo ruin. ¿A qué se refería él con esa frase? Ajá. De que, por ejemplo, siempre la ancianidad cuenta las cosas buenas. Exacto. Es que yo cuando estaba... ¡Ey! Te equivocaste, hermano. Hiciste inmadureces. Sí. Dijiste cosas. Exacto. Hiciste cosas que no fueron Ahora. a la altura. Entonces, ¿qué pretendes que estos patojos van a ser maduros igual que Esas... ahora? Mi estado de vida ahora después de 50 años. Exacto. Ahora, esas equivocaciones que usted menciona, es necesario que usted las cuente. Claro. Porque hay un dicho, que no sé si se me viene a cómo es, pero escuché en algún momento una frase que alguien dijo sobre esto y él dice sobre familia, sobre pasar la nueva generación y todo esto, de que las heridas que un viejo calla son cicatrices en las generaciones en las posteriores generaciones. ¿Ya? Entonces, si usted no abre sus heridas para que sus nietos las miren, entonces sus nietos van a llevar las mismas heridas que usted. Claro. Pero la idea es que usted abra sus heridas, que usted enseñe sus cicatrices Miren, para que les diga a las nuevas generaciones, miren mucha, esto me pasó. por esto y esto. Exacto. Es hora de corregir el camino. Pero esto es un orgullo. Ya. El que hoy en Entonces, día, venza su existe. orgullo, sea Ahí está. humilde y destápese las heridas. Que resulta que hoy todos fueron superestrellas. Sí, no hay viejo ruin, dice. Hoy todos fueron sabios desde la juventud. Es que yo a tu edad, digo yo, lo que me hubiera gustado ver, Sí, que no había inmadurez antes, pastor. Que no había inmadurez antes. claro que la había. Que sí hubo, vamos. Entonces necesitamos entender y tener esa empatía con la gente, pastor. Así y es. tratar con ellos y acercarnos a ellos, yo creo que es fundamental. Pastor, hemos hablado ya de 3 lagunas, 4 específicamente. Procesos discipulares dentro de la iglesia latinoamericana. La formación de un liderazgo Saludable. saludable.
la unidad y cooperación entre iglesias y hemos visto también la formación de las nuevas generaciones. Así es. Pastor, punto final y ya vamos finalizando. Una contextualización acerca del evangelio para los desafíos del mundo actual. Así es. Tenemos que entender que el mensaje es el mismo, Así es. pero hoy en día existen diferentes desafíos Sí. y tenemos que acercarnos a la gente a partir de ello, con Exacto. el mismo mensaje. Correcto. Con el mismo mensaje, solo que tenemos que entender a la gente. Sí, no es entender las nuestra... sociedades. En ese sentido, nuestra labor como cristianos del siglo XXI, ¿verdad? Usted es trazar un puente desde el texto bíblico a nuestro contexto contemporáneo de ahora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no contextualizamos, lo que va a pasar es que nuestro mensaje va a ser un mensaje arcaico, obsoleto, que no sirve para nada, porque pues es un mensaje viejo, ¿ya? Pero la palabra es viva y eficaz. Amén. Pero si usted deja el libro ahí, no es viva y eficaz. La letra por sí sola, el texto por sí solo, necesita ser extraída de ahí y aplicada a la vida real, a casos de la vida real, en el contexto que nos rodea ahora, ¿verdad usted? Exacto. Porque si no, la Biblia no va a tener ningún impacto Ni relevancia. ni relevancia en las nuevas generaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ahí la palabrita mágica, ¿no? Contextualizar. Pastor, fue un placer. Sí, no, un enorme gusto poder abordar esta temática. Maravillosa serie. Sí, de hecho cerramos con esto. Cerramos hoy. Sí, Se nos viene una serie buenísima. Esperamos contar con nuestros hermanos, Pastor. Vamos a estar hablando de un tema que sin lugar a dudas es muy actual. sí, Es muy actual. Tiene que ver con comunicación, tiene que ver con información. Y esperamos en Dios tener un buen tiempo, Pastor. Que Dios nos ayude también a todo lo que hemos hablado durante estos varios programas. Aplicarlo, ¿no? así es. Porque como decía hermano Jeremías Pirir, menos bla bla y más música. Así que Dios nos ayude, Pastor. Amén. Palabras Así finales. es. Pues un gusto poder abordar esta temática y creo que cerramos de una manera bastante agradable porque pues terminamos analizando nuestro propio contexto como Latinoamérica. Que Dios nos ayude y que nuestras oraciones sean para un posicionamiento correcto, para un avivamiento de nuestras iglesias locales. Anhelamos que Latinoamérica, Guatemala, Chiquimula ya no sean un campo misionero, sino una fuerza misionera. Así es, amén. Así que Dios nos ayude. Familia, siempre también queremos recordarles que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, Sino también con el silencio. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.